Y lo primero que encontramos es este letrerito donde las mujeres no podemos entrar, así que va a tener que ir Yeyo en mi nombre para mostrarles qué hay dentro de este templo. Este Chedi fue el más alto de todo Chiang Mai. Ay, mamá, esto está potente. Les voy a contar todo sobre este lugar y qué es lo que uno... ¡Ay! Es que me emocioné. Bienvenido a Chiang Mai, la ciudad más importante del norte de Tailandia. Fundada en el siglo XIII, hay demasiadas cosas que ver y hacer en esta ciudad. Reconocida no solamente por sus templos, sino también por sus santuarios de elefantes. Así que quédate con nosotros en este video mientras la exploramos y te hacemos una guía completa con lo que consideramos lo mejor que ver y hacer en 3 días. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. Sin más, ponete cómodo. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra habitación en Intercontinental Chiang Mai. Esta va a ser nuestra casita por 3 días. Acá nos dejaron una notita de bienvenida. Qué bonito. Con frutita, macarons. Destaco lo iluminada de la habitación. Me encanta que las habitaciones sean así. Podemos ver súper cómoda, amplia. Uno de mis lugares favoritos es poder tener un espacio para conectarme bien y aquí lo tenemos. Y pasemos al baño. Que el baño tiene todo lo que uno necesita para relajarse. Una tina, la ducha, está muy bonito. Y a ver, yo destaco mucho alojarme en lugares así con Yeyo, darnos estos gustitos para tener comodidad, lujo, tener una escapada romántica, pero al mismo tiempo destaco que Intercontinental se encuentra a pocos pasos de la muralla de Chiang Mai, así que estás estratégicamente ubicado para poder caminar a todos los puntos turísticos y disfrutar una estadía mágica. Empecemos con lo primero y es cómo moverte en Chiang Mai. Y aquí lo bueno es que todo lo que son los principales atractivos turísticos dentro de la muralla del casco histórico son bastante caminables entre sí. Podés ir de un templo al otro fácilmente sin necesidad de usar nada más que tus pies. Ahora, si caminar no es para vos, puedes descargarte aplicaciones como Grab y Bolt, donde puedes pedir taxis que en pocos segundos te llegan. Podés ver el precio directamente desde la aplicación, así que no tenés ni que regatear. Pero si quieres tener más libertad y te encanta vivir una experiencia súper auténtica, donde vas a poder no solamente recorrer el centro de la ciudad, pero sus alrededores, la mejor opción es alquilar una moto. Y aquí, obviamente, primero, tenés que saber manejar moto. Por favor, no alquiles para aprender a manejar acá porque no es una buena idea. ¿Qué te van a pedir? Nada. Lo que vas a necesitar, a diferencia de otros lugares, es que aquí no te piden un depósito en efectivo ni una tarjeta de crédito, pero te van a pedir tu pasaporte original y eso se va a quedar como depósito en la oficina. Así que es súper importante que filmes muy bien el estado de la moto, cualquier rayón que pueda tener, para que al momento de devolverla sepas muy bien que se te entregó y no haya ningún inconveniente. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento con Yeyo. Hay muchísimas oficinas de alquiler de moto alrededor de Chiang Mai. Esta nos quedaba cerca, estamos alquilando este modelo de moto por 250 bahts el día y obviamente el precio depende del modelo, de la cantidad de días. Pueden ir desde 200 bahts hasta 500, 600. Y aquí pueden ver, esto es lo que está haciendo Yeyo, filmando muy bien el estado de la moto para que no haya ningún problema. Y el ingreso al templo Wat Phra Singh es de 50 bahts por persona. Ya me encuentro dentro del templo Wat Phra Singh, uno de los más importantes de todo Chiang Mai. Fue construido en 1345 para albergar esta inmensa estatua del Buda
que se cree llegó de Sri Lanka. Hasta el día de hoy muchos budistas vienen a orar porque creen que tiene poderes milagrosos y desde el siglo XV es uno de los principales centros de ordenanza budista de todo el país. Hay una curiosidad y es que si bien en Tailandia tenemos el código de vestimenta donde tenés que cubrirte los hombros, las rodillas, pero cuando las mujeres vienen con la ropa tradicional tailandesa para sacarse fotos, tienen el hombro descubierto. Para mí esto es una incoherencia. De los más de 300 templos que hay en Chiang Mai, por supuesto, unos destacan más que otros y es el caso de este templo, que no solamente es un templo, sino también un monasterio real. Además del Buda, en este templo también destaca la gran estupa, que muestra una típica arquitectura lana, base cuadrada, cuerpo cilíndrico y una punta ornamentada cubierta en pan de oro de 24 quilates. Esta estupa fue construida por el rey Payu para albergar los restos de su padre, el rey Mangrai, que fue el fundador de Chiang Mai. Qué espectacular las estupas. Miren, una curiosidad es que estas no solamente se construyen para albergar restos, pero hasta reliquias del Buda, pero una vez se construyen y se ponen ahí los restos y las reliquias, se sellan y no hay entrada. Miren qué curioso, en otro de los edificios del templo podemos encontrar estas figuras que representan la tradición budista, todas de tamaño real. Pero además son estatuas de monjes que fueron muy importantes y que han contribuido significativamente a la enseñanza y práctica del budismo en la región. Las estatuas sirven como un recordatorio del legado espiritual de estos monjes y también son una forma de veneración por los fieles que visitan el templo. Y ¿saben qué? Debo admitir que son súper realistas, mejor que las que encontramos en museos de cera. Ya me encuentro dentro del templo Wat Chedi Luang y lo primero que encontramos es este letrerito donde las mujeres no podemos entrar, así que va a tener que ir Yeyo en mi nombre para mostrarles qué hay dentro de este templo. Y el motivo, y esto vamos a ver en muchos templos en Chiang Mai, es que se cree que las mujeres somos impuras por menstruar y que el hecho de ingresar a estos lugares sagrados puede contaminarlo, o sea, nuestra sangre es impura. Y además de eso, obviamente hay que respetarlo, pero dicen que si llegaras a desobedecer estas reglas podrías causar inestabilidad social. La verdad que es algo que a mí me deja un poquito, no sé, como con un sabor amargo. Entiendo que eso obviamente es su cultura, pero es un poquito triste que nosotras no podamos ingresar por algo natural de nuestro propio cuerpo. Ahora sí, Yeyo, mostranos qué hay ahí adentro. Bendecidos sean los hombres en este mundo. Vamos adentro, por supuesto hay que sacarse los zapatos también, porque hombre que no se vista apropiado también puede generar impurezas en este templo. Vamos a sacarnos el sombrero. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todas las paredes están pintadas. Dicen que el pilar fundamental de Chiang Mai está enterrado justo debajo de la imagen de Buda y en las paredes podemos ver representadas escenas de la vida de Buda y también de la vida de los primeros pobladores de esta ciudad. Chedi Luang no solamente es famoso porque las mujeres no podemos ingresar a uno de sus templos, pero también por su inmenso chedi. ¿Y qué es un chedi? Chedi Luang significaría gran estupa y chedi en sánscrito significa reliquia. Y este es un tipo de estructura arquitectónica religiosa típica del budismo en Tailandia, Camboya y Laos. Ahora, este chedi fue el más alto de todo Chiang Mai y hasta el día de hoy lo es, pero medía más de 80 metros de altura hasta que un terremoto en 1545 derribó su punta. Y un chedi tiene diferentes usos. Lo primero es que es un monumento para diferentes eventos del budismo. Lo segundo es un santuario para las reliquias. Lo tercero es un lugar de culto para la meditación y la oración. Y también es un símbolo de la mente iluminada del Buda.
Podemos observar que en la estructura hay estatuas de elefantes y también de serpientes, empezando por los elefantes que representan el poder y la grandeza de los reyes. Pero para el budismo, estos son los protectores del Dharma, que son las enseñanzas del Buda, y asimismo representan la fuerza y la estabilidad para poder sobrellevar aquellas dificultades que se puedan presentar en tu vida. Y hablando de las serpientes, estas simbolizan la transformación y crecimiento espiritual. Pero ojo, no son cualquier serpiente, son las nagas, que son las protectoras del templo y del Dharma. Ahora también están relacionadas con el conocimiento esotérico y la sabiduría secreta. Algo súper cool, en el templo Wat Chedi Luang tienen estas charlas con los monjes todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y es como un intercambio cultural donde ustedes van a aprender más de las prácticas budistas, pero los monjes van a practicar su inglés. Así que si quieren conocer un poquito más de esta filosofía de vida, me parece algo muy bonito poder venir y conversar con ellos en Chiang Mai. Hi, how are you? All good? Doing well. Doing well? What about you? Good, I'm well as well. Thank you. Can I join you for a minute? Is it okay if I film something? We're doing a YouTube video. Yes. Yeah? Yeah, this project enable us to able to speak English. Sometimes we also exchange some information for English. Some people, or even they are the first year students from English major, they cannot speak English. So this project will give the opportunities to speak English. Oh, okay, okay. Ok, ahí estuvimos unos minutitos conversando con unos jóvenes monjes y yo les preguntaba que por qué habían elegido este camino del budismo y a mí me decían que, por ejemplo, uno fue porque no podía continuar con sus estudios de secundaria y entonces su madre le dijo, ¿por qué no estudias budismo? Y así fue que él empezó en este camino. El otro fue siguiendo el camino de su hermano. Y es muy interesante conocer un poquito más de ellos. Incluso me decían que, por ejemplo, dependiendo como el grupo o la secta budista, algunos sí se pueden casar y otros no. Me contaron que hay un grupo de monjes en Japón que ellos sí pueden tener esposas. Qué interesante. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Ya nos encontramos dentro del Templo de Plata y es obvio por qué se llama así. Miren este templo decorado completamente con láminas de plata grabadas. Y es que es uno de los más bonitos para mí. Considero que es de los más bonitos de Chiang Mai, que solamente puedo ver desde afuera, pero ahorita les cuento por qué. Para ingresar son 50 bahts, nos dan una postalcita, incluso hasta un souvenir viene con la entrada, miren qué bonito con su lámina de plata grabada y hasta una botella porque el calor aquí es demasiado, así que hidrátense y aquí no quieren que nos desmayemos cuando veamos que no podemos ingresar las mujeres, entonces nos dan agua. Y aquí podemos observar a qué me refiero cuando digo que no puedo ingresar. Tan bonita la mujer tallada en la lámina de plata, pero es un templo solamente para los hombres. Así que de igual forma como en Wat Chedi Luang, aquí las mujeres visita rápida. Llegamos, lo miramos y nos vamos porque no podemos ingresar. Es el mismo motivo, se considera que las mujeres somos impuras por nuestra menstruación, así que ni modo, yo me quedaré aquí con mi impureza afuera y mandaré a Yello con su pureza dentro del templo para que nos lo muestre. Y con mi pureza impoluta y una autoestima burbujeante los llevo adentro del templo, por supuesto también respetando las normas, sacándonos sombrerito para respetar. Los detalles en plata siguen siendo aún más espectaculares. Miren, la sala principal está recubierta de láminas de plata y alberga una estatua de Buda de 3 metros de altura. ¡Qué increíble! Cada detalle intrincados de diseño de plata y oro, hermoso. ¡Qué trabajo!
apreciarlo gracias a Yello, podemos ver que este lugar es preciosísimo, pero ¿sabían que antes este templo era un templo común y corriente de madera? Hasta que un monje tuvo la idea de decorarlo y como que revestirlo con láminas de plata grabadas, porque en esta zona hay muchísimos artesanos locales y se trabaja mucho la plata en Chiang Mai. Entonces dijo el monje, bueno, no solamente queremos hacer nuestro templo más bonito, pero que también atraiga al turismo. Y bien que lo logró, porque acá venimos un montón de hombres y mujeres a visitarlos. Muchas quedamos frustradas, muchos hombres felices, pero también es muy visitado no solo por turistas, sino también por locales. Y vemos que hay muchos locales que también vienen a hacer sesiones de fotos a este templo. Como ven acá, vienen vestidos en trajes típicos y comienzan a hacerse fotos porque hay que admitir de que es hermoso, es hermoso. Llegó la hora de comer, moríamos de hambre, así que hemos venido a un mercado porque si algo tiene Tailandia en general es que su comida callejera está espectacular. Te invita a conocer cada uno de sus rinconcitos y dijimos, vamos a descubrir este mercado porque no solamente está bastante sorprendente lo impecable que está, pero dentro hay un puestecito que desde el 2020 está dentro de la guía Michelin. Yo me pongo a pensar y digo, wow, qué sorprendente que en Chiang Mai hayan lugares que parecen comunes y corrientes, pero que la calidad de sus sabores, de sus ingredientes, sus platillos, estén dentro de esta guía tan importante a niveles de excelencia gastronómica. Y hablando de los platitos que vamos a probar, aquí tengo uno que es típico de Chiang Mai, se llama Khao Soi. Miren, se ve espectacular y vamos a ver si es tan buena como la pinta que tiene. Uy, está volando todo acá. Otra cosa que tiene este mercado es que hay ventiladores, así para cuando uno está muerto de hambre te sentás, pero tenés ventiladores. Empecemos por lo primero, que es ponerle limoncito. Este platito, por lo que veo, tiene fideo, tiene carne. Nos hemos pedido un khao soi porque viene de puerco, viene también de carne de res y de pollo. Tiene estos fideos que son fideos de arroz. Miren, así amarillitos. Y tiene este otro que está tostadito y es un curry. A ver, vamos a probar primero el caldito. ¡Ay, qué rico! Picante, ¿sí? Picante como mucha de la comida tailandesa. Pero qué bueno, me encanta. Realmente estoy fascinada de las sopas en Tailandia. Su mezcla de sabores, acá tiene una mezcla así entre medio dulzoncito, el picantito. A ver, vamos a comer con esto. Bailecito de la felicidad. Ahora mi turno de probar el Naan Lo, este plato típico del norte de Tailandia que viene de cerdo o de pollo. Trae también estos cubos que son sangre de pato o de cerdo. Viene con fideos de arroz y ahora vamos a probarlo. Ay, mamacha, esto está potente. Se nota que le han echado calidad de chili. Bueno, este tipo de curries en el norte de Tailandia son muy famosos porque aunque para nosotros hace mucho calor, dicen que el norte de Tailandia es la parte más fresca o más fría del país y suelen comer muchísimo picante en toda Tailandia. Así que eso sí, advertencia, si no comes picante, bueno, aquí la comida típica lo lleva. Sí que se siente el curry picante, pero también se siente un poquito ese toque ácido cítrico que le da el vinagre de arroz que también utilizan para preparar este plato. Y le ponen cebollita en hoja. Aquí tenemos un poquito. Voy a probar yo este cuadradito de sangre, que es tipo una morcilla tailandesa. Me gustó hasta que el picante comienza a hacer su efecto en mi boca. Ay, Dios. ¿Y cuánto costó este plato? Este platito, 40 baht para hacerme llorar. Wow, miren acá, el mercado la verdad que está 100 puntos y este es el puestito que está en la guía Michelin. Un puestito que uno la verdad si pasa ni cuenta se daría. Aquí tenemos el nombre es este,
Sampakhoi, en realidad Khanomjin Sampakhoi, desde 1977. Me encanta, la verdad que me encanta conocer los mercados porque creo que es una forma muy auténtica de ver cómo viven los locales. Probar la comida de cada destino es una forma también de viajar, porque uno viaja también a través de los sabores, así que se los recomiendo, a pesar de que Yello aquí sigue con carita de que está sufriendo mucho. Y si te preguntas por qué la comida tailandesa es picante, se dice que fueron los monjes budistas indios los que introdujeron el chili a Tailandia. Y en este momento hemos llegado hasta Tafa Gate, que esta es una de las puertas de entrada al centro histórico. ¿Se acuerdan que les había comentado que el centro histórico es súper caminable y está dentro de estas murallas? Bueno, estas murallas de color ladrillo forman un cuadrado perfecto que como que circula, protege este centro. Pero para ir un poquito hacia atrás y ponerlos en contexto, tiene que conocer que Chiang Mai fue la capital del Imperio Lana. Y durante ese periodo, ellos estaban constantemente con guerrillas porque querían conquistar Chiang Mai por su ubicación estratégica. Entonces, para protegerse, construyen estas murallas que hasta el día de hoy son un patrimonio de la ciudad. Vamos a ver partes muy bien construidas como esta, que es la puerta Tafa Gate, pero también alrededor de Chiang Mai o de este casco histórico vamos a encontrar otras secciones que solamente se ve un pedacito de la muralla. Si bien la mayoría de atractivos turísticos están dentro de la muralla, eso no significa que tenés que alojarte dentro también. Nosotros estamos alojados en el Intercontinental, que está aquí cerquita de esta puerta, y es por eso que nos vamos ahorita inmediatamente a ver el atardecer desde su terraza. Y si no se están alojando en el Intercontinental, tienen que darse el tiempo de venir a tomar unos traguitos a su terraza, porque tiene unas vistas espectaculares, de vistas 360 grados a Chiang Mai, y es el lugar ideal para ver el atardecer. Miren esto. Finaliza con un gran masaje tailandés, porque no puedes estar en Chiang Mai y no hacerte uno, y hemos venido a este lugar que se llama Women's Massage Center, que es un centro dirigido por ex convictas, que a mí me parece bastante interesante. Ellas, antes de cumplir su condena en la cárcel, les enseñan este oficio para que cuando salgan tengan un trabajo y no vuelvan a caer por el mal camino. Y este lugar está en TripAdvisor, tiene su certificado de excelencia desde el 2019. Y si quieren saber precios, un masaje tradicional tailandés cuesta 300 bahts la hora. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita, un masajito. Y este segundo día lo estamos empezando en un santuario de elefantes, porque por supuesto Chiang Mai es muy conocido por estos refugios para poder ver estas maravillosas criaturas. Ay, por favor, mírenlo, de bonito. Les voy a contar todo sobre este lugar y qué es lo que uno... Ay, es que me emocioné. Todo lo que debemos tomar en cuenta al momento de elegir un santuario de elefantes y que sea lo más responsable posible, porque sí, hay muchos santuarios que se dicen llamar éticos, pero al final no tienen prácticas muy amigables con los elefantes, así que la idea es poder compartirles un poquito más de esta experiencia y, por supuesto, si están en Chiang Mai, que ustedes también puedan visitar y vivir una experiencia y admirar a estos increíbles mamíferos. No visites un santuario de elefantes en Chiang Mai sin saber esto. La capital del norte de Tailandia es famosa por sus santuarios de elefantes, y es que hay cientos llamados así, pero ¿cómo saber si el que vas a visitar es ético o no? ¿Y qué prácticas debes tomar en cuenta? Probablemente has visto más de un turista postear fotos de su visita a un santuario donde ha montado o bañado elefantes. Así que aquí viene la primera pista. Si podés montarlos o bañarte con ellos, no es un santuario. Por eso nos orientamos con Asian Elephant Project, que se dedica a ayudar a locales dueños de elefantes en su transición a programas que prioricen el bienestar de los elefantes. Fue así que llegamos a Elephant Pride, un santuario que tiene 8 elefantes que antes eran montados por turistas. Hoy esto ya no sucede. Pudimos pasar el día con 3 viéndolos ser elefantes
y les preparamos y dimos comida para que se familiaricen con nosotros. Nuestro momento favorito fue cuando los acompañamos al río a bañarse. Y sí, entendemos que entrar al río o mojar a un elefante puede sonar tentador e inofensivo, pero aquí hay 3 razones por qué no debes hacerlo. Al entrar al río con el elefante, a este se le restringe un comportamiento natural para evitar que el turista salga lastimado. Esta restricción usualmente viene acompañada de violencia. Los santuarios que suelen permitir baños con elefantes suelen obligarlos a meterse al agua varias veces al día para complacer al turista, lo que no es bueno para su piel. No es algo higiénico para vos, ya que mientras se bañan, defecan, así que estarás exponiéndote a una infección. Aquí no estamos para juzgar a nadie, pero sí para educarnos y mirar con ojos más empáticos, ya que los elefantes son para muchos locales una fuente de ingresos. Así que apoyando a santuarios como este es una forma de seguir incentivando a un turismo más responsable. Nosotros nos vamos con el corazón contento. Contame, ¿has querido visitar un santuario de elefantes? Y esta visita al santuario incluye una aventura. Vamos a hacer rafting. ¿En cuál río? el río Mae-Tan. De las cosas que no debe faltar en tu viaje por Chiang Mai es recorrer su mercadito de noche, su night market. Acá vas a encontrar un montón de puestecitos de comida callejera, mucha vida. Es algo imprescindible que hacer, así que una de las noches venite a caminar por acá. Hoy además el night market está mucho más intenso porque estamos nosotros visitando Chiang Mai en la temporada de las festividades del Loy Krathong y el Yipen, que son 2 de los festivales más famosos en Tailandia, y Chiang Mai es uno de los destinos top para verlo. Y en este momento, por eso también incluso en el río están lanzando estas barquitas con sus, miren, con sus velitas, ahí está Yayo. Así que bueno, pero de este festival te vamos a contar en otro video, así que suscríbete al canal. El litro de gasolina, 36 baht. Un día más en Chiang Mai, y una de las cosas que sí o sí tenés que hacer es aprender más de su comida. Y por eso nosotros hemos venido a una clase de cocina tailandesa para que no solamente comamos rico, pero también aprendamos a cocinarnos rico. Y estamos empezando el día en el mercado Ruamchok, porque vamos a empezar desde lo básico, basiquísimo, que es ver los ingredientes. Los ingredientes, exacto. Esta es una experiencia de mediodía, así que estamos emocionados. Una de las primeras cosas que estamos aprendiendo, porque si hay algo que es un ingrediente estrella en la comida tailandesa, es el arroz. Así que lo primero que estamos aprendiendo es conocer un poquito las diferencias entre el arroz de cocina y el que conocemos como sticky rice. Y aquí nos contó una cosa muy interesante. El arroz de cocina tailandés, vamos a decir el normal que nosotros conocemos, tiene un color más clarito, mientras que el sticky rice, si ven, se ve más blanco. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando los cocinas, se hace al revés. El arroz que estaba más clarito, que se veía transparentoso, se convierte en blanco, mientras que el de sticky rice se convierte más transparente, y por eso es que también acá utilizan muchas hojas e ingredientes naturales para colorizarlo. Les voy a regalar un datazo, y es que si ustedes quieren cocinar verdadera comida tailandesa, lo que necesitan es esta pasta de acá. Esta es la más famosa, que es una pasta de chili que se utiliza para colorizar y por supuesto dar un sabor, un picorcito a las sopas. Sobre todo se utiliza en las tam yam, pero prácticamente todos los restaurantes tailandeses la utilizan. Esta es la más famosa, así que si encontrás esto en tu ciudad, ya tenés cómo cocinar verdadera cocina tailandesa. Déjanos en los comentarios, de hecho, si vos lo encontrás en tu país. Y esta verdadera cocina tailandesa se complementa con la sal de pescado. Ellos no usan la sal yodada que normalmente usamos en Occidente, sino la sal de pescado. Una gotita de esta es más poderosa que, no sé, 100 gramos de sal normal, común y corriente que nosotros conocemos. Y tiene un sabor mucho más concentrado, como medio ayodado, entonces lo utilizan muchísimo hasta para las ensaladas. Por ejemplo, la típica ensalada de papaya también le ponen esto.
Después nos trasladamos a la granja de Thai Farm Cooking School. Algo que nos encantó es que muchos de los ingredientes salen directo de su huerto y poder conocer los vegetales que usaríamos literal desde la raíz. Mandil y manos a la obra. A cada uno nos dieron a elegir qué cocinaríamos entre los platos más típicos del país y nosotros empezamos con nuestra sopa favorita de Tailandia, la Tam Yam de camarones. Esta sopa es la mezcla perfecta entre picante, dulce y ácida, algo que solo se entiende al probar la comida tailandesa. Debo admitir que me quedó deliciosa, que casi la acabo antes de emplatarla. Seguimos con el Pad Thai, el plato estrella del país, que quedó 1000 puntos y un curry. Tailandia es la reina de los curries y nosotros aprendimos a hacerlo desde cero. Aquí tocó sacar la fuerza del gimnasio al que no asisto para moler los ingredientes en el mortero. Como pueden ver, ya yo me relevo. Nosotros decidimos hacer el curry de la sopa khao soi, típica de Chiang Mai, y de postre obviamente un mango sticky rice. Al finalizar nos regalaron un recetario con todos los platos y como los queremos mucho, aquí les dejamos una receta para que lo hagan en casa. Pero háganse el favor y no dejen pasar esta actividad al viajar a Chiang Mai. Nosotros tomamos una clase de media mañana que cuesta 1200 baht por persona. Y aquí tenemos el monumento de los Tres Reyes en esta plaza tan icónica. Este monumento representa la unidad entre los tres fundadores de Chiang Mai para llevar a esta ciudad a la prosperidad. Básicamente todo evento importante, cualquier conmemoración se hace en esta plaza. Voy a ser 100% sincera, yo no creo que ustedes en su primer viaje a Chiang Mai vengan acá porque si bien es un lugar muy importante en temas históricos, tampoco es que es la gran cosa, es una plaza importante, históricamente. Listo, pare de contar, pero sí, se los quería mostrar. Estos son los Tres Reyes. Si te preguntas cuál es el significado de la ciudad de Chiang Mai, viene del tailandés Chiang, que significa ciudad, y Mai, que significa nuevo, y entonces la traducción literal sería ciudad nueva. Esto viene así porque su fundador, el rey Mangrai, la estableció como la capital del reino Lana. Y miren, aquí podemos observar cómo ellos le rinden homenaje a los reyes, que era lo que yo les estaba comentando que sucede en esta plaza tan importante. Vienen las personas y no solamente les dan ofrendas, pero también se hincan para darles oraciones y pedir bendiciones de los reyes fundadores de la ciudad. Miren, estamos aquí con César de Ecuador, que se acercó a saludarnos porque nos reconociste. Sí, dije, wow, son ellos, increíble, un gusto grande conocerles. Muchas gracias por un país tan acercarte. bonito como Tailandia. Gracias, César, gracias. Muchas gracias. Y que se suscriban, ¿no? Sí, que se suscriban todos, excelentes personas y pues muy buenos videos. Muchas Un gusto gracias. conocerles. Gracias. Y acá nosotros ya hemos llegado a la base de uno de los lugares más imprescindibles que ver en Chiang Mai, que es Doi Suthep. Pero antes de hablarte de este lugar, te voy a explicar cómo llegar. Si no lo haces como nosotros, que lo hemos hecho por nuestra cuenta en moto, entonces la forma más fácil de hacerlo es en estas camionetitas, que estos son los transportes típicos, lo vas a ver por toda la ciudad. A veces sirven de bus, a veces de taxi. Y hay en diferentes puntos de la ciudad que ellos te van a estar vendiendo traerte a Doi Suthep. Uno de ellos es el Chiang Mai Zoo. Y entonces vos vas ahí, te subís, uno compartido sale 50 bahts para venir y 50 bahts para volver. Entonces ida y vuelta sería 100 bahts. En nuestro caso, como viste, lo hicimos por nuestra cuenta en moto. Y aquí quiero aprovechar también porque creo que en estos tiempos, cuando uno está viajando, estar conectado es una necesidad. Tanto para ver el mapa, ver qué transporte público tomar, buscar información en internet, llamar a tu mamá y decirle que estás bien. Para todo necesitas internet. Y por eso nosotros siempre viajamos con la eSIM de Olafly, que de hecho la eSIM de Tailandia tiene datos ilimitados. Y si vas a estar viajando por más de un país del sudeste asiático, entonces te recomiendo la eSIM regional de Asia. O sea que si vos venís y estás una semana en Tailandia y después vas y estás una semana en Indonesia, no te tenés que estar preocupando de llegar al aeropuerto, buscar compañías locales, dejas de perder el tiempo y desde que aterrizás estás conectado. Así que te la recomiendo mucho y además con nuestro cupón Caminito Amor tenés 5% de descuento y te dejo el enlace con el cupón ya aplicado en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a conocer Doi Suthep. Hay dos formas de subir al templo, una es por las escaleras y otra es por el funicular. Por las escaleras te requieren un pequeño esfuerzo de subir 309 escalones que representan los días del calendario lunar tailandés y por el funicular ahorita vamos a preguntar cuánto cuesta. Cosas que uno solamente ve en Chiang Mai. Tailandia. Por favor, miren esto, le están haciendo la ceja. Chaperío y pintura para el perrito. What? It name Kathi. Kakit. Kakit. Kathi it mean coconut milk. Oh, Coconut Kakit. milk significa leche de coco. Very beautiful.
Ok, acabamos de llegar y el precio del ingreso al templo es 30 bahts, pero si suben en el funicular es 20, o sea que el total sería 50 bahts. Nosotros vamos a hacer la del flojo, vamos a subir en el funicular y vamos a bajar en las escaleras, porque ¿para qué vamos a hacer más esfuerzo del necesario, no? ¿Para qué? Y por si acaso, si no le entendés mucho al inglés, también aquí está el letrero en español. Tarifa de entrada al templo 30, costo del teleférico 20. Lo primero, ya subimos, fue rápido. Acá toca descalzarse y eso es súper importante porque estamos entrando a un lugar muy sagrado para los tailandeses. Algo que a mí me gusta mucho, bueno, lugares tan populares como Doi Suthep son el lugar perfecto para aprender un poquito más de la cultura tailandesa. Yo entiendo cuando uno viene a lugares así y lo ves y decís, qué maravilloso venir a sacarte una foto, está genial, pero qué mejor que aprender un poquito más de lo que estamos viendo. Y algo que a mí me gusta bastante, tenemos este gran chedi y al lado, en tailandés, pero también en inglés, te dice que por qué las personas están dando vueltas en sentido del reloj alrededor del chedi. Y esto es para brindar respeto a esta estupa e incluso te la ponen la oración en inglés. Así que si vos querés hacer parte también de este tipo de rituales, lo podés hacer y vas a entender incluso lo que estás observando. Lo primero que nos da la bienvenida al ingresar a Doi Suthep es una estatua de un elefante blanco. Y es que cuenta la leyenda que le dieron una reliquia del Buda a un elefante blanco y él comenzó a subir la montaña con ella hasta fallecer. Y en el lugar de su muerte decidieron construir este templo que hoy alberga esta reliquia. Aquí en Doi Suthep podés pedir al Buda un mensaje, entonces encontrás estos tarritos que tienen palitos y con mucha fe vamos a comenzar a menearlo para que el que se suelte tiene un número que va a ser el mensaje del Buda. A ver. Aquí está y el número es 3. Acá está el número 3. Y de este otro lado tenemos los papelitos. Aquí está el papelito. Me dijeron que también había... ¡Ay, ahí está en inglés! ¡Sí! Y aquí está mi mensaje y dice, una antigua profecía china. Dice, predicción número 3 del templo Wat Doi Suthep. El número 3 te dice que debes consultar a tus mayores por todo. Uno debe esperar por el amor o por el amante. Y ellos... No sé qué pensar de esto. Creo que, a ver, vamos a ver qué te toca a vos. Está muy subliminal ese mensaje. Está muy subliminal. Obviamente debe esperar por el amor porque siempre, todos los días hay que darse amor. Entonces, puede ser claro, una interpretación bonita de Yello hacia mí. Le devuelvo un palito y le paso la batuta para que yo sacuda, menee estos palitos. Uy, eso fue rápido. Número 16. Vamos por el número 16. Obteniendo este número quiere decir que vas a ser feliz, sin problemas y sin sufrimiento. ¡Ay, qué bonito! ¿De verdad dice eso? Sí, esa es la primera frase. Ajá, y dice... You will be happy without trouble and suffering. Sí, vas a tener propiedad, dignidad, éxito, de seguro. Uy, me quedo con Yello. Asking about illness, preguntando sobre enfermedades. It's already recovered from illness. Ok, cualquier enfermedad que haya habido ya está completamente curada, sanada. Así que bueno, esta profecía está yendo por buen camino. As for lover, he, she is very good and honest to you. Ok, y no tengo ninguna duda de que obviamente el amor de mi vida es completamente honesta hacia mí. Qué lindo, qué bonito mensaje. Gracias, Buda. Como estamos visitando Doi Suthep en la temporada de Loy Krathong y Yipen, que son los festivales más importantes que podemos encontrar en la ciudad de Chiang Mai, vamos a ver alrededor del templo muchas linternitas de este estilo de colores.
Y es que según la cultura tailandesa, cada día de la semana representa un color. Entonces el día que vos naciste tiene un color. Por ejemplo, yo nací un lunes y soy amarillo. Entonces, según esta creencia, yo debería comprar una de estas linternitas amarillas, poner mi nombre, deseos y colgarla en el templo. Entonces todo lo que estamos viendo acá representa los días de las personas, sus nombres y sus deseos. Y otro de los motivos para visitar Doi Suthep no solamente es la pagoda, sino las vistas. En un día despejado tenés vistas perfectas a la ciudad de Chiang Mai, además que es uno de los mejores lugares también para quedarte a ver el atardecer. Y otra curiosidad es que Doi Suthep es también el nombre de la montaña y del parque nacional en el que se encuentra este templo. Nos vamos a refrescar con un smoothie de fruta, porque algo que amo totalmente de Tailandia son sus smoothies. 50 bahts, uno completito de frutilla. En este restaurante en Chiang Mai podés comer rodeado de agua y con peces koi a tu alrededor. Una cosa loca, y ella está probando lo que le están dando a los peces koi. Me ha dado curiosidad por qué los vuelve tan locos y en realidad yo pensé que era dulce, pero no, parece algo de arroz. Ya, este es yeyo. Esta es cuestión de yeyo. Pero sí, podés conseguir estas mamaderitas con las que vas a poder darles a las carpas y como bebito chupan así. Este es un restaurante japonés que está de camino igual, incluso si fueran a ir a Doi Suthep. Está genial porque abre todos los días, está un poquito más a las afueras, por eso es que les quedaría de camino hacia Doi Suthep. Y me encantó el concepto. Miren, las mesas son de este estilo. Estás rodeado de agua, hay como un bosquecito lluvioso por ahí. Y las carpas, obviamente las carpas son las estrellas de este lugar. Me encantó. Y todo es comida japonesa, así que vas a encontrar sushi, mucho salmón. Está rico y sobre todo muy bonito. Una experiencia distinta para venir a comer, porque abren desde las 9 de la mañana, así que puedes venir desde tempranito en la mañana o también venir tipo para el almuerzo, o nosotros hemos venido tipo 6 de la tarde. Y miren, ay, me ha encantado. Este restaurante creo que vale la pena venir, incluso si tenés una fecha especial. El concepto está muy bonito, bastante romántico también. Miren, ahorita que ya está atardeciendo, obviamente se notan más las lucecitas y es muy, muy pintudo. Y la comida, miren, nosotros nos hemos pedido unos sushis, con ellos somos amantes del sushi, así que la pinta se ve muy buena. Kampunka. Miren estos sushi. Ok, quiero hacer un inciso aparte porque el baño, miren esto, por favor. Es una pecera al lado de la taza. O sea, ahorita voy a entrar y, pucha, aquí sí da ganas. Aquí sí da ganas de entrar a meditar. Es que esto me ha volado la cabeza, por favor, miren esto. Entras al baño y tenés la pecera y podés ver las carpas. No. Primera vez, así quiero el baño de mi casa, por favor. Ay, miren, no solamente acá. O sea, este es el lavamanos, pero miren acá abajo. ¡Wow! ¡Qué espectacular! No. Miren acá. Este está más bonito todavía. Aquí quiero entrar. No puedo creer que les estoy haciendo un room tour del baño, pero el room tour, creo que room tour dije. Hablar burrera. No puedo creer que les estoy haciendo un tour del baño, un toilet tour. ¡Qué loco! Y hemos llegado a Chiang Rai y tenemos detrás una de las postales más famosas de todo el país. Pero de este lugar te vamos a hablar en otro video. Esperamos que te haya gustado y sea así, no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Ya sabes, si tenés alguna duda, algún comentario, te esperamos en el espacio de los comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!